Sí, bueno, ahora que estamos justo a 20 años de la crisis del 2002, sí, tenemos que tener en cuenta que ahora hay canales que nos conectaban con Argentina, de los cuales se fundamenta lo que tú mencionabas, Martín, que ya no están operando, en particular el canal financiero. Sin embargo, todavía hay líneas de conexión que justamente hacen que, si bien no nos resfriemos como nos resfriamos en el pasado, efectivamente tengamos una dificultad, y ese canal es principalmente comercial y tiene que ver con lo que pasa con el sector turístico. Entonces empecemos por poner un poco de contexto sobre este nuevo capítulo de una crisis que es difícil fecharla, pero no podríamos estar muy alejados si dijéramos que quizás empezó en 2011. En 2011 Argentina ya había dejado de crecer. Es cierto que tiene sus vaivenes, pero cuando pasamos raya, en los últimos más de una década no ha crecido, ¿sí? Y se mantiene una regularidad que hace mucho tiempo comentó un premio Nobel, que murió en el 85, o sea que es una frase bastante vieja, que dijo que había 4 categorías de países en el mundo. Estaban los países desarrollados, los países en desarrollo, Argentina y Japón, ¿sí? Japón lo dejamos de lado por ahora, pero nos vamos a meter en Argentina, y en el primer placa vamos a ver una de las manifestaciones de esta crisis que justamente viene desde hace más de una década y tiene que ver con la inflación. Argentina está justamente atravesando una estanflación, que es la combinación de lo que es un estancamiento económico con una elevada inflación. En este mundo inflacionario, ¿sí?, igualmente estos datos, estos registros que ascienden a más del 60% son comparativamente muy altos, y de hecho Argentina rankea entre los países con mayor inflación. Está en el top 3 de países que tienen mayor inflación en el mundo. ¿Sí? O sea que acá tenemos uno de los componentes. Después pasamos a la segunda placa para ver otra de las manifestaciones por fuera de lo que es la dinámica del Producto Interno Bruto, pero miren lo que es la evolución de la pobreza y de lo que es la indigencia. La pobreza estuvo cerca del 40% hace muy poco, y esto todavía no recoge, porque va hasta el segundo semestre del año anterior, no recoge todo lo que podría llegar a comenzar a pasar ahora. Lo mismo que la inflación. La inflación no está recogiendo el salto que pegó el dólar en los últimos días. Y como acá también, cuando salta el dólar también... Fin de semana, por ejemplo. Exacto. También arrastra los precios. Eso lo vamos a ver dentro de unos meses, el impacto que va a empezar a generar ese salto cambiario que hemos tenido. Pero esto es bastante ilustrativo, porque aparte si le agregamos la dimensión de las edades, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el 50% de los niños está en situación de pobreza, lo cual nos hace pensar que esto es una crisis que no es coyuntural, sino que tiene también un componente estructural donde muchas generaciones están comprometidas. Estamos hablando de que casi 11 millones de personas hoy están por debajo de la línea de pobreza, y más de 2 millones están por debajo de la línea de indigencia. Esto es, no satisfacen las necesidades nutricionales básicas. Y ahora en la tercera placa vamos a ver justamente a lo que hacíamos referencia. Con lo último que ha pasado, que justamente tiene que ver con el cambio en la conducción del Ministerio de Economía, las primeras variables en reflejar los cambios de este estilo son justamente las variables financieras. Todo lo demás empieza a operar con más rezago. Y acá esta es la primera que empieza a dar justamente una alerta sobre la incertidumbre que se empieza a montar sobre un escenario ya estructuralmente complejo, como conversamos un poquito. Hoy tenemos una diferencia de casi 100% entre lo que es la cotización oficial, que es lo que vemos en blanco, en el entorno de los 130 pesos argentinos, y lo que es la cotización informal o del dólar blue, que es la referencia que tenemos nosotros cuando pensamos en nuestras relaciones o nuestros vínculos comerciales por el lado del turismo. Un ¿sí? paréntesis, Germán, sin que te tengas que desviar de lo que tenías previsto, pero rápidamente, ¿cómo podemos explicar que haya un dólar oficial y un dólar no oficial en un país, en este caso en Argentina? Hay uno solo, aparte. No, y de hecho no hay dos. Hay una multiplicidad de combinaciones. En un momento estaba el dólar streaming, el dólar gamer, el dólar leche, el dólar queso, y porque tienen que ver con el conjunto de distorsiones y restricciones que operan, que justamente hace que tengas distintos tipos de cambio para reflejar distintos tipos de restricciones sobre distintos tipos de sectores. El dólar financiero, o sea, hay una multiplicidad de tipos de cambio que justamente en su raíz tienen las restricciones que han ido operando y que probablemente se acentúen. ¿Sí? Eso es lo que genera esta multiplicidad de tipo de cambio, donde en realidad vos tenés el oficial, que se ve, viste, que está bien planchadito, pero bueno, los mecanismos de los agentes económicos, acostumbrados a vivir en un entorno como este, justamente encuentran distintas formas creativas de sortear esas restricciones, y esta es una de las manifestaciones. Esa es la brecha que tenemos y que también la vemos a partir de otros múltiples tipos de cambio, muchos de los cuales tienen hasta nombres cómicos, como el dólar gamer, por ejemplo, que aplica justamente para lo que tiene que ver con los videojuegos, o el dólar streaming, que aplica justamente para lo que tiene que ver con las redes vinculadas a Netflix y a todas esas cosas.
¿sí? Bien. No sé si eso contesta a la pregunta, Tincho. Como hay muchos controles, es atractivo para la gente que Es un reflejo precisa exactamente dólares. de las distintas restricciones que hay sobre el mercado cambiario. Claro, hay gente que va al mercado informal porque ahí consigue los dólares que de otra manera con los controles no siempre consigue. Claro. Exactamente, lo mismo pasa, hay gente que utiliza instrumentos financieros en Estados Unidos para hacer una triangulación y también poder cambiar, y ahí empiezan a surgir distintas formas de creatividad argentina. Controles que terminan siendo descontroles. Y termina generando un montón de desajustes y desequilibrios que es una madeja muy difícil de desasnar. Y ahora, si nosotros lo pensamos en clave Uruguay y tenemos en cuenta que lo que a nosotros nos importa es el dólar blue, ¿sí? Lo que vemos acá es un indicador que obviamente tiene sus limitantes, pero es un indicador que utilizamos mucho los economistas justamente para ver cuál es el nivel de precios relativos que tenemos con otra economía, en este caso es con Argentina. ¿Qué quiere decir el nivel de precios relativos? Bueno, qué tan caros o qué tan baratos estamos una vez que consideramos el nivel de inflación acá en Argentina y también lo que ha pasado con el tipo de cambio acá y en Argentina. Todo eso queda reflejado dentro de este indicador. Si se fijan ahí, vieron que en 2002 hay una caída muy abrupta. Esa es la devaluación de Uruguay en la crisis de 2002 que nos abarató de golpe porque el tipo de cambio saltó de 14 a 28 y eso supuso que nos abaratamos. Cuando estamos por debajo de la línea roja estamos caros. ¿Y qué tan caros estamos hoy con Argentina? Estamos un 50% más caro que el promedio histórico. De vuelta, es una referencia que tiene sus limitantes, pero es ilustrativa del grado de desequilibrio que tenemos justamente con nuestro principal socio comercial en materia de servicios, que es justamente los servicios turísticos. ¿Y por qué esa comparación la haces tomando como referencia al dólar blue? Capaz que lo explicaste y se me escapó. Porque cuando en general nosotros vamos, lo que tratamos de hacer es justamente cotizar al dólar blue, porque es mucho más conveniente. Entonces es el que tomamos como referencia para pensar... Es lo real, por eso el cambio real. Decís. Exacto. Por eso es la que tomamos como referencia para pensar, ¿sí?, en los vínculos que tenemos y en el impacto que esto puede generar, porque justamente todos nosotros también encontramos mecanismos para cambiar, ¿sí?, a 253 y no a 130. Buscamos los arbolitos y otro tipo de mecanismos que hacen que para un turista ahora también se están emitiendo algunas tarjetas que te permiten ir y es como una tarjeta de débito que lo que hace es te cotiza el dólar blue. Claro. O sea, para Uruguay. Obviamente que esto genera toda una serie de incentivos, ¿sí?, que hacen que nuestra referencia sea justamente el dólar blue. ¿Sí? Y ahora miremos simplemente en perspectiva cómo queda la temporada del 2022. Acá pasamos al turismo, el principal canal comercial que hoy tenemos con Argentina, ¿sí?, luego de que hemos cerrado muchos de los frentes que teníamos abiertos 20 años atrás y que provocaban la crisis, pero esto nos sigue quedando y nos va a quedar porque es un tema de cercanía. ¿Sí? Y esta diferencia cambiaria tiene dos consecuencias o más. En particular, perfora todo lo que es la frontera. Todo lo que es el comercio fronterizo y todo lo que es el litoral genera una situación muy complicada para el empleo, para la actividad, porque el incentivo es justamente cruzar el puente y traer todo para acá. Y ya que vas y te cortas el pelo. Y un montón de bienes que típicamente son bienes transables, a los llamamos bienes transables, a los bienes que son objeto de comercio internacional. Pero ante la magnitud de los desequilibrios que tenemos, muchos bienes no transables, que somos los que consideramos a nivel doméstico, como el corte de pelo, pasan a ser transables. Eso es lo que generan este tipo de desajustes. Y ahora simplemente para terminar, veamos. Esto es la cantidad de turistas que han ingresado en los primeros 3 meses de cada año. ¿Sí? Vieron que la temporada del 2022, pese a que no estaban operando las barreras sanitarias, como sí en la temporada 2021. Por eso no está medido el 2021. Exacto, por eso tenemos casi una temporada casi nula en lo que tiene que ver con el 2021, porque fue la temporada que agarró todas las restricciones. Pero en 2022, sí, justamente también producto de la situación de la pandemia, obviamente, pero también de las cuestiones cambiarias, lo que tenemos es que, acá ya nos fuimos para la otra placa, sí, pero básicamente esta placa es lo mismo, simplemente que acá estamos, las torrecitas las estamos distinguiendo por el destino de los turistas. Básicamente lo que estamos viendo es que en la última década el promedio de la participación de los argentinos en los visitantes que vienen a Uruguay es del 63%. O sea que esencialmente el turismo que nosotros tenemos es justamente con Argentina. Y eso es lo que ahora empieza a quedar justamente en la incertidumbre sobre lo que puede pasar con un sector, primero, que es muy intensivo en mano de obra, es muy relevante para la situación
del empleo. Y segundo, que viene muy golpeado, primero por la situación sanitaria y ahora por este desequilibrio de precios relativos que lo que hace es nos incentiva a los uruguayos a ir para allá y ahí genera un desvío de consumo que ya afecta a la actividad acá, ¿sí? Y además obviamente restringe la llegada de turistas porque no es conveniente, porque estamos justamente 50% más caro de lo que es una referencia medianamente razonable en términos históricos. Y además hay una crisis importante, ¿no? Y además, También como les impide vimos venir. antes, vos tenés un impacto por el lado de los precios y otro impacto por el lado del empobrecimiento de la actividad. Uruguay está empantanado en una región que justamente se abarató muchísimo y también se empobreció muchísimo. Y eso obviamente que genera dudas no solamente para los próximos meses, sino con un poco más de perspectiva porque, como vimos, los desequilibrios que hay, la situación de la pobreza y la situación del empleo y la situación, ¿sí?, pensando a futuro, es sumamente complicada. Quienes festejan quizá casi en exclusividad en esta orilla son quienes venden pasajes para cruzar la frontera. Y sí, obviamente que a río revuelto ganancia de... Sí, obviamente que vos... Algunos pescadores. Algunos. Obviamente que esto siempre genera distintos tipos Bien. de ganadores, ¿no? Gracias, Germán. Gracias. A ustedes. Tanta pregunta.